Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Gloria damos al Padre Jehová de los ejércitos, gloria damos al Hijo amado Jesucristo y gloria damos al Señor también por la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo del Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, todos los honores y toda la gloria en Dios Fuente de Poder Televisión. Siempre con lo mejor del cielo para ti. 30 minutos bajo la nube de Dios, pero 30 minutos también bajo el fuego poderoso del Espíritu Santo del Señor. Hoy con la segunda parte de este tema tan importante titulado Quitando los estorbos. Palabra inspirada por el Señor, por su palabra y por su Espíritu, aquí en estas tierras norteamericanas. En este viaje misionero de la misión Dios Fuente de Poder, atendiendo el llamado de Dios y asistiendo espiritualmente a este remanente santo de nuestra misión en New Jersey y en Nueva York. Dios Fuente de Poder desde los Estados Unidos de América para la gloria del Señor. En el camino del cristiano y de la cristiana aparecen los estorbos y las oposiciones como impedimentos que no nos dejan avanzar. Y veíamos en el programa anterior cómo Satanás aparece como un gran estorbo en el camino del cristiano y de la cristiana con tal de que no nos acerquemos a buscar a Dios y con tal también de que no se cumplan los propósitos de Dios en nosotros. Pero aprendimos cómo el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas a llenarnos para darnos la victoria. Y a través del Espíritu identificar el estorbo y también a través del Espíritu Santo poder quitar el estorbo y así avanzar en el camino del Señor. Hoy continuamos desde aquí, desde West New York, a orillas del río Hudson, en el estado de New Jersey, predicándote la palabra del Señor. Segunda parte de quitando los estorbos. Y para ello vamos a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos del temor, decían: hoy hemos visto maravillas, aleluya. Quitando los estorbos. Decíamos en el programa anterior que el Espíritu de Dios nos ha motivado a traer esta disertación y este estudio de la palabra, titulado de esta manera: quitando los estorbos, porque el Señor nos ha hecho entender y nos ha hecho comprender en el Espíritu cómo el pueblo del Señor y cómo en general esta nación norteamericana se le aparecen muchos estorbos, muchos obstáculos en el camino. ¿Para qué? Para que no se acerquen a Dios. Y dos, para que no se cumplan los propósitos de Dios en ellos. Quitando los estorbos. Pero no solamente
al pueblo norteamericano, al pueblo de Dios en esta nación, sino a todos nosotros en el camino del Señor. Nos aparecen los estorbos, nos aparecen los obstáculos para impedirnos el avance. Pero este paralítico nos enseña que a pesar de su limitación, del impedimento que estaba en él tenía la necesidad, el deseo, el fervor por acercarse a Jesús. Y a pesar de esa multitud que no lo dejaba acercarse, él aceptó ir por el techo, por el tejado de la casa, a abrir aquel lugar y bajar. El más arriesgado era él, el que más sufría peligro era él, pero no le importó. ¿Por qué? Porque su objetivo era acercarse a Jesús. Muchas veces, cuando tenemos las ganas, el deseo de buscar a Dios, aparecen los obstáculos en el camino. Y es cuando entonces el deseo, el fervor y el esfuerzo, cuando se une ese deseo, ese fervor por buscar a Dios y el esfuerzo, vamos a alcanzarlo. Bendito el nombre del Señor. Y fue lo que pasó en este hombre. Y mire cómo terminó. No solamente entró al lugar donde Jesús estaba predicando, sino que dice el texto bíblico que quedó frente a Jesús. Versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. El propósito era ponerle delante de él. El paralítico quería quedar frente a Jesús, cerquita, pero la multitud no lo dejó. El impedimento, el estorbo era grande, pero a pesar de eso se esfuerzan y van por el techo. Y mire lo que dice la Biblia, verso 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subiendo encima de la casa y por el tejado, bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Terminó ahí, frente a Jesús, el esfuerzo por superar el obstáculo, el esfuerzo por superar el impedimento, fue suficiente para vencer y quitar ese obstáculo. ¿Y dónde quedó? Quedó frente a Jesús. Mire, la ilustración. Él llega con los que le traían cargado al lugar donde estaba Jesús, pero estaba tan lleno el lugar que no podía acercarse. Él quería estar cerca a Jesús. Pero el esfuerzo de ir por encima, de abrir el techo, le bajan y el esfuerzo es premiado. ¿De qué manera? Que quedó frente a Jesús, quedó cerca a Jesús. ¿Cómo vencemos los obstáculos, los estorbos que aparecen en el camino y que no nos dejan acercarnos al Señor? A través del esfuerzo. Por eso es importante esforzarse. Y esforzarse es ir más allá de nuestras propias fuerzas. Y es lo que estamos viendo aquí con este remanente de Dios Fuente de Poder en Estados Unidos. Muchos de nuestros hermanos viven allá atrás, a mis espaldas, en Nueva York. Y el centro de predicación de Dios Fuente de Poder queda aquí en este estado, en New Jersey. A 2 horas, a 2 horas y media, a 2 horas y 45 minutos de distancia. Deben tomar un bus, un Uber, un tren, otro tren, trasladarse en carro, en taxi, de múltiples formas y maneras, con niños de brazos, con niños pequeños, con coches. Y después regresarse. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de buscar a Dios. Y ese esfuerzo lo estamos viendo recompensado por el Señor en sus vidas. Un pueblo floreciente, bendecido en lo espiritual y en lo natural. Porque el esfuerzo es una de las grandes llaves de la victoria para vencer los estorbos en el camino que no nos dejan buscar al Señor. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué cuando empezaba el ministerio. Hay que esforzarse para buscar a Dios. Cuando aparezcan los obstáculos, cuando aparezcan los impedimentos en el camino que no te dejan acercar al Señor, esfuérzate y verás el premio, el resultado, la recompensa cuando te acerques a la congregación, cuando vayas al culto, cuando vayas a la célula, cuando vayas a la presencia del Señor en oración, superando obstáculos a través del esfuerzo. Ese esfuerzo es recompensado para la gloria de Dios. El obstáculo y el estorbo es quitado cuando nos esforzamos para buscar a Dios. El Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante, nos dice lo siguiente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al verlo. Aleluya, gloria a Dios. Zaqueo.
era pequeño en estatura. Jesús iba pasando por su ciudad y Zaqueo quería verle, pero la pequeñez, la poca estatura, no le permitía ver, no le permitía contemplar al Nazareno como él quería contemplarlo. ¿Y qué hizo entonces? Dice que se montó en un árbol sicómoro para verlo completo. Zaqueo se esforzó. El montarse al árbol representa el esfuerzo, representa darlo todo con tal de tener al Señor cerca a nosotros, con tal de verlo completo. Él lo quiso ver completo. Por su pequeñez y por su poca estatura, Zaqueo se pudo hincar y de pronto poder ver el rostro nada más del Señor. Pero Zaqueo quería verlo completo, y para verlo completo tenía que esforzarse, y el esfuerzo fue subirse a aquel árbol. Muchas veces aparecen obstáculos y no están fuera de nosotros, sino en nosotros. El estorbo estaba en su pequeñez. El impedimento para contemplar a Jesús completo estaba en su poca estatura. Muchas veces está en nosotros el estorbo. Muchas veces en nuestro poco esfuerzo, en nuestra pereza espiritual, en nuestra pesadez espiritual, en nuestra negligencia espiritual. La palabra del Señor dice que si somos esforzados, alcanzaremos victorias en el Señor. Y así como nos esforzamos para trabajar en lo natural, en lo material, y alcanzamos metas, y logramos ese salario, y logramos ese devengar para sustentar a nuestra familia, y vale la pena esforzarse, así hay que esforzarse también para acercarse a Dios, para buscar a Dios, y alcanzaremos mejores y mayores metas, como es la vida eterna. Así como nos esforzamos para estudiar, para alcanzar metas académicas, y lo logramos trasnochándonos, quizás tomando un bus, otro bus, muchas veces pegando el día con la noche, muchas veces haciendo una y otra cosa, vendiendo esto y lo otro para pagar el semestre, para pagar la pensión del colegio, de la escuela. Ese esfuerzo vale la pena, dice el estudiante, dice el padre de familia, porque alcanza coronas y metas que valen la pena. Así también vale la pena esforzarse para buscar a Dios. Y Zaqueo nos enseña eso. Hay que desprenderse de toda pereza, hay que desprenderse de toda pesadez, hay que desprenderse de todo limitante que se convierte en estorbo para buscar al Señor. Zaqueo superó su pequeña estatura, Zaqueo superó su baja estatura y se subió al árbol con esfuerzo para contemplar al Señor plenamente de la cabeza a los pies. ¿Y cuál fue la recompensa? Que el Señor Jesucristo lo llamó con nombre propio: Zaqueo, date prisa, desciende pronto, porque es necesario que pose hoy en tu casa. Y Zaqueo se llevó el gran privilegio de tener en casa al Nazareno, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Su esfuerzo valió la pena. No se quedó con brazos cruzados ante el impedimento, ante el estorbo. No hay que quedarse así. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que el perezoso ve el camino como seto de espinos. El seto de espinos es como esa cerca de espinas en el camino que no deja avanzar. Así dice que el perezoso ve el camino, dice: hoy hay un estorbo, hay un impedimento, hay pullas ahí en el camino, hay espinas, es imposible pasarlo. No, pero el esforzado lo ve diferente. El esforzado, aunque ve el estorbo, aunque ve el obstáculo, aunque ve el impedimento, lo supera, lo vence. El esfuerzo en Dios vale la pena. La palabra del Señor nos enseña que Josué fue esforzado en Dios. Y por ese esfuerzo, por ir más allá de sus propias fuerzas, venció cuántos obstáculos y cuántos estorbos en el camino. Aleluya es su nombre. Vale la pena esforzarse en Dios para poder vencer los estorbos en el camino. Y en esta nación norteamericana se necesita ser esforzado en el Espíritu para poder vencer los estorbos en el camino y así acercarnos a Dios y recibir grandes recompensas en Él para la gloria de su nombre. El Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 46, nos dice lo siguiente: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista
y seguía a Jesús en el camino, aleluya. El ciego Bartimeo, un hombre ciego, no podía ver, pero Jesús iba pasando por ahí, el Hijo de Dios. Y él creyó que Jesús tenía la respuesta y el poder para solucionar su problema de ceguera. Bendito el nombre del Señor. ¿Y cómo lo hizo? ¿De qué manera lo manifestó? A través del clamor, a través de la oración. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿qué ocurrió cuando él empezó a llamar al Señor? Cuando él empezó a atraer al Señor con su oración y clamor. Dice la palabra que hemos leído, Marcos 10, versículo 48, que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando estamos buscando a Dios y nos queremos acercar al Señor, aparecen estorbos en el camino. Estorbos que nos quieren impedir que oremos, que nos congreguemos, que busquemos al Señor. Y tú y yo debemos identificar esos estorbos. Y este varón nos enseña cómo identificó y venció ese estorbo que apareció en su camino y que le pretendía oponérsele para que no se acercara el Señor a su necesidad. El clamor. Clamó más, oró más, aleluya. Y su oración superó el obstáculo. Y su oración superó el estorbo. De tal manera que el Señor Jesús se detuvo en el camino de escuchar de manera repetitiva el clamor de Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y a pesar de que estaba el estorbo ahí, cállate, cállate, que se callara, él clamaba mucho más hasta que el Señor le escuchó. Así como el esfuerzo nos ayuda a superar el estorbo que nos impide acercarnos a Dios y buscarle, así también nuestro clamor, que es una oración incesante, que es una oración ferviente, que es una oración persistente, aleluya. Ese clamor nos va a dar la victoria para superar los obstáculos y los estorbos en el camino. Dios quiere que tú y yo clamemos, aleluya, que tú y yo oremos para que sea quitado el estorbo. Y el estorbo fue quitado, y la oposición fue quitada, y el Señor mandó llamar a Bartimeo. Y le respondió de qué manera y de qué forma. Por eso es que vale la pena orar, vale la pena buscar al Señor. Tuvimos hace muchos programas atrás y durante varios programas una serie de enseñanzas de la oración. Porque el deseo de Dios es que tú y yo oremos. El deseo del Señor es que tú y yo clamemos, le busquemos, le llamemos, le pidamos en oración. Para Él manifestarse y glorificarse. Aparecen estorbos en el camino, con tal de que no busquemos al Señor, con tal de que nos apartemos de Dios. Pero la fórmula, así como el esfuerzo es una fórmula de victoria y de solución, aparece el clamor, la oración persistente a Dios, para que Dios tenga misericordia y nos dé la victoria sobre todo obstáculo en el camino. El libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 nos enseña que había todo un conglomerado, una multitud, el pueblo de Israel, presos, en esclavitud y en servidumbre en Egipto, bajo el yugo del faraón egipcio. Pero dice el capítulo 2 del libro de Éxodo que este pueblo clamaba a Dios. Este pueblo pedía a Dios a través del clamor que los libertara y que quitara ese yugo, que quitara ese estorbo. Y dice el capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 1 en adelante, que el Dios de los cielos se le apareció en una zarza ardiendo a Moisés y le dijo: Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo y a causa del clamor de mi pueblo he descendido y te he escogido como libertador para sacar este pueblo de aquí y quitar el estorbo, el obstáculo que era el faraón y el pueblo de Egipto. Y así fue. El Señor lo quitó, porque un pueblo clamó por el clamor de un pueblo. Cuando clamamos, hermanos, aunque hay obstáculos, aunque hay impedimentos, el Señor los quitará para avanzar y recibir victorias y bendiciones. Bartimeo, el ciego Bartimeo de Marcos 10 que leíamos, recibió tremendo milagro, un milagrote. El Señor le devolvió la vista, recobró la vista. ¿Por qué? Porque clamó y quitó el obstáculo, quitó el estorbo. ¿Cuántas oposiciones hay en tu vida, en tu hogar, en tu salud, en tu vida espiritual, en tu vida económica, en tu vida familiar, en tu vida laboral? Oposiciones. Clama a Dios,
Ora al Señor con fervor, aleluya. Clama al Señor y el Señor quitará ese obstáculo, quitará ese impedimento y se manifestará con poder y con gloria y te dará la victoria en tu casa, en tu hogar, en tu salud, en tu vida espiritual, en tu vida emocional. Porque el Señor escucha el clamor de un pueblo cuando le pide que le quite el obstáculo, que le quite el impedimento para que Él se glorifique. Aleluya su nombre. La Biblia nos dice en el Evangelio de San Marcos capítulo 11 versículo 22 lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si le dijéremos a este monte, dijo el Señor, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que está hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La fe. El Señor ahora nos enseña, como nos ha enseñado durante los segmentos anteriores, que el esfuerzo en Dios es valedero para quitar los estorbos en el camino del cristiano. Y como el clamor a Dios es efectivo también para quitar los estorbos en el Señor, ahora nos enseña como tercera medida la fe. La fe en Dios y la fe a Dios y a su palabra nos ayudan a quitar los estorbos en el camino. Si tuvieras fe, le podías decir a este árbol, quítate, quítate estorbos en el camino. La fe aparece como una gran ayuda del Señor para quitar estorbos que se nos presentan en el camino. Y esto lo podemos comprobar en la misma palabra de Dios. El capítulo 13 del libro de Números nos enseña que el siervo de Dios Moisés recibió un mandato de parte de Dios. ¿Cuál fue ese mandato? Que escogiera 12 espías, uno por cada tribu de Israel, para que estos 12 hombres fueran a reconocer la tierra prometida. Pero 10 de estos 12 espías trajeron a la congregación, al conglomerado, un informe negativo, un informe pesimista, que no serían capaces de alcanzar, de lograr, de conquistar esa tierra prometida. ¿Por qué? Por la incredulidad, porque no le creían al Señor. Y dice ese capítulo 13 del libro de Números que veían a los ocupantes de la tierra prometida como gigantes, y que era difícil que conquistaran esa tierra. Veían un gran obstáculo, veían un gran estorbo y lo veían imposible. De tal manera, dice el capítulo siguiente, el capítulo 14 de Números, versículo 1 en adelante, que dijeron, todos, la multitud, la congregación de Israel, dijeron, designemos un capitán diferente a Moisés y volvámonos a Egipto, porque no podremos pasar a esa tierra prometida. La incredulidad, la falta de fe, les hizo sentirse imposibilitados de superar ese obstáculo, de superar ese estorbo en el camino. Ahora, recordemos, Dios no les había dicho que alcanzarían esa tierra. El Padre Jehová no les había prometido que alcanzarían esa meta, que cumplirían ese propósito, pero aparece el estorbo en el camino para que no cumplamos el propósito en Dios. Entonces aquí dice la palabra de Dios en este escenario, Números capítulo 13, que Josué y Caleb, 2 de los 12 espías, diferente a aquellos 10, tuvieron una fe, una visión y una concepción diferente del obstáculo a los 10 que dieron el informe primero. Estos dos, Josué y Caleb, dijeron, sí podremos superar ese obstáculo y podremos vencer a esos gigantes. Y esos gigantes nos los comeremos como pan. Jehová está con nosotros. La fe en Dios de Josué y Caleb hizo que ellos vieran el obstáculo fácil de superar y pudieron vencer ese estorbo y pudieron vencer ese obstáculo. Mientras que los otros 10 espías y el pueblo incrédulo, les dijo el Señor Jehová de los ejércitos, no entrarán a la tierra prometida. El obstáculo se mantuvo, el estorbo se mantuvo por falta de fe. Y aún el estorbo fue un determinante de su derrota. Dios no quiere que eso ocurra en ti y en mí. Cuando aparecen obstáculos y estorbos en el camino que no
nos permitan alcanzar los propósitos en Dios, creámosle al Señor, creamos en su palabra, oremos al Señor con perseverancia, esforcémonos en Dios y creamos que su poder será suficiente para quitar todo obstáculo y todo estorbo, y el Señor cumplirá su propósito en ti y cumplirá su propósito en mí. Aleluya. La fe. Si tuvieres fe, podéis decir a ese árbol, podéis decir a ese estorbo, quítate y se quitará, dice el Señor. Josué y Caleb, ejemplos de fe, aleluya, ejemplos de fe en Dios y fe en su palabra, y el obstáculo fue removido y el obstáculo fue quitado y conquistaron en Dios. Eso Dios quiere para ti y para mí. Cree en el Señor, cree en su poder, cree en su palabra y el Señor hará maravillas quitando obstáculos y quitando tropiezos, estorbos, y el camino estará expedito, libre para alcanzar propósitos y victorias en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos y amigos que nos sintonizan, cuando aparecen estorbos en el camino del cristiano y de la cristiana, hay que quitarlos. Y el Señor nos enseña que a través de nuestro esfuerzo espiritual son quitados los estorbos, como lo hizo el paralítico. Y el Señor nos enseña también que a través del clamor, cuando aparecen los estorbos, Dios nos dará la victoria y serán quitados los obstáculos, como pasó con Bartimeo. Pero también, cuando aparecen los obstáculos y estorbos, hay que tener fe en Dios. Y dijo el Señor en Marcos 11, que si tuviéramos fe, quitaríamos todo estorbo del camino, como pasó con Josué y Caleb ante aquellas naciones que ocupaban la tierra prometida. Esforcémonos, clamemos al Señor, busquémoslo en clamor y creámosle a Dios, y todo obstáculo y estorbo en el camino será quitado, nuestro camino limpio, y alcanzaremos las metas en Dios y nada nos impedirá acercarnos más a Dios. Esto Dios nos ha inspirado aquí en estas tierras norteamericanas, aquí en los Estados Unidos de América, por causa de encontrar un pueblo que tiene mucho obstáculo y mucho estorbo en el camino para acercarse a Dios y para que Dios cumpla sus propósitos en ellos. Pero hay un remanente, Dios fuente de poder, y hay mucho pueblo que se está esforzando, que está clamando, que está creyendo el Señor y está superando obstáculos. Eso quiere también Dios en usted y en mí. Es tiempo de orar. Aleluya, Dios. Padre, te damos gracias. Te damos toda la gloria, Dios, por tu palabra, porque usted es el dueño de esta palabra, Señor. Y como dueño de la palabra, merece la honra y la gloria. Gracias, Señor, por traer la palabra a tiempo, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Porque así, Señor, como dice el profeta Isaías, usted la envía con un propósito. Señor, cuántos obstáculos, cuántos estorbos en el camino de nuestros amigos, de nuestros televidentes, de nuestros hermanos, que impiden que se acerquen a tu presencia, que impiden, Señor, que se cumplan tus propósitos en ellos. Pero Dios, en esta hora clamamos como Bartimeo y oramos con fe, Señor, para que sean quitados los obstáculos, para que sean quitados los estorbos y el pueblo, Señor, reciba victorias y bendiciones de parte tuya. Señor, renueva la fe. El Señor me dice que está renovando la fe, aleluya. Y usted que se había cobardado, que se había apesadumbrado ante el obstáculo, que se había vuelto pesimista ante el impedimento en el camino, está recibiendo fe de parte de Dios. Reciba fe de parte del Señor. Reciba la fe de parte del Señor, aleluya. Y el Señor le hace que crea, aleluya. Y se han quitado los obstáculos y esas piedras de tropiezo del camino. Reciba el milagro. Usted que se había acobardado ante el diagnóstico de esa enfermedad que te dieron. Usted que se había apesadumbrado de tal manera y entristecido porque le habían dicho que ya esa enfermedad era para muerte, pero el Señor te está dando la fe y está recibiendo el milagro y está recibiendo la sanidad, aleluya, y el poder de Dios te está dando la victoria. Querido televidente, reciba, hermano y hermana, el milagro, la sanidad. Se va ese SIDA, se va ese lupus, se va ese cáncer, esa esclerosis múltiple, aleluya, ese tumor maligno se va de ti, ese niño es sano en el nombre de Jesús, ese obstáculo, ese impedimento, eso que te estorbaba, que no te dejaba buscar al Señor, es quitado en el nombre del Señor, por el clamor, por la fe, por el esfuerzo. Me dice el Señor que está impartiendo fuerzas nuevas en el Espíritu a mucho pueblo que estaba perezoso, pesado, frío espiritualmente, y por eso no se acercaba al Señor. Pero el Señor le está dando fuerzas nuevas como búfalo, alas de águila le está colocando, aleluya, para que busquen al Señor con esfuerzo, con aliento. La gloria del Señor está ministrando a esta teleaudiencia de Dios fuente de poder.
Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo del Señor, por una nueva oportunidad que nos ha brindado de predicar tu santa palabra desde esta nación de los Estados Unidos de América para todo este pueblo de Dios Fuente de Poder y de Telecaribe. Hoy, desde West New York, en New Jersey, a espaldas tenemos la ciudad de Nueva York, desde orillas del río Hudson. Mañana, desde cualquier parte del mundo, Dios Fuente de Poder, con lo mejor del cielo, para ti. La gloria es del Señor.